Estimadísimo José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo va ahí? Acá de mal en peor en términos de agotamiento mental y tolerancia al grado de disparates que en esta especie como de bombardeo de saturación hace el gobierno con sus declaraciones, ¿no? O sea que, por ejemplo, leía declaraciones de Marco del Pont el otro día, escribí una nota en Economía para Todos. La cantidad de burradas económicas que dice no tiene nombre. Bueno, ahora salieron con lo de los cantes y los barrios cerrados, algo que habíamos charlado en algún momento. Y Sí. Sí, es una realmente, locura porque es una cosa, ¿verdad? Es un disparate al lado del otro y creo que es un mecanismo, ¿no? Como no hay ninguna reacción a eso. Ahora, hubo una desmentida del tema de los countries, más allá de la desmentida, Rossi dijo lo que dijo. Rossi dijo, queremos levantar las barreras arquitectónicas para que los ricos se junten con los pobres, lo cual es una enorme hipocresía. Primero porque las barreras arquitectónicas no son un problema del gobierno nacional, es un problema municipal. Y segundo, porque no tiene nada que ver con los ricos y los pobres juntándose, porque no tiene nada que ver la arquitectura con eso. Pero están de alguna manera explotando el resentimiento, ¿no? El busco. resentimiento de la gente. La Yo, gente, el tema, sí, decime. no, yo te decía, es cierto lo del resentimiento y esto de ahí viven los ricos, los pobres como si ellos vivieran, no vivieran en Puerto Madero, no tuviesen helicópteros que van, vienen, etcétera. Pero esos son ricos que roban, eso no les molesta. Lo que les molesta son los ricos que hacen la plata por sí mismos. Esos son los No, problemas. es más, ni las declaraciones juradas ante la FIP de ganancia de ellos mismos resiste el más mínimo análisis. Vos o yo presentamos eso y nos matan, No, ¿no? estaría bueno que levanten las barreras arquitectónicas que hay para conocer su verdadero patrimonio. No sería un tema menor ese, pero Eso no lo van a sería... hacer. No, eso no lo van a hacer. Eso no lo No, van a hacer. pero te comentaba, digo, es una reverenda, y lo voy a decir en términos muy guarangos, una reverenda pelotudez, porque hay mucha gente joven que se fue del centro, vendió su departamento y buscó en un barrio cerrado que no tiene infraestructura deportiva y solo paga expensas de seguridad, recolección de basura y algo de alumbrado, una expensa menor a la que podés llegar inclusive a pagar en un departamento viviendo en el centro, o más o menos igual, buscando un terrenito de 300, 400 metros, haciéndose una casa de 150 metros, que vive en barrios cerrados para que el chico pueda andar en bicicleta por la calle como cuando éramos chicos, hacer un asado, tener una mejor calidad de vida. No es que Sí. son ricos, son una clase media, ¿sí? Que se fue a buscar una calidad de vida distinta. Y a Mm. esos los tratan como ricos, son tan ignorantes que no saben ni siquiera lo que es un country con cancha de golf, polo, etcétera, de un barrio bien. O se hacen los Sí, no. tarados. Se equivocan mucho en la caracterización sociológica, pero inclusive a lo mejor lo conocen. Me parece que explotan el resentimiento. Ni siquiera es el resentimiento de la gente pobre, que creo que no les da pelota. Me parece que es más el resentimiento de la clase media, urbana, inclusive el resentimiento de... Hay gente resentida en Puerto Madero, acá el resentimiento. La señora es ultramillonaria y es lo más resentido que yo conozco, Sí. ¿no? Explotan ese mal sentimiento más allá de la realidad. Pero además, hay otra cosa que no se ve, que me parece importante destacar. Hay dos planos para mí. El primero es este. Los barrios cerrados existen porque un señor empresario descubre la forma de construir unas viviendas para esta gente de clase media, para que viva seguro, en el medio de la jungla de la inseguridad que existe por responsabilidad del Estado. Ujú. Entonces dice, no importa, puedo construir al lado de esta villa, no es que sea no es que la gente que vive en la villa sea delincuente, pero los delincuentes se refugian en la villa porque el Estado decide no entrar, haciendo víctimas a los de la villa y a los de afuera de la villa. Entonces un señor empresario descubre, yo puedo hacer un barrio para gente de clase media, ¿no? Que venga a vivir acá con sus hijos, que anden en bicicleta, al lado de una villa. Lo puedo hacer porque construyo un muro, lo hace en base a condiciones que ya existen y que va y las resuelve con ese muro. Gracias a eso, al lado de esa villa está este barrio que le da trabajo a la gente de la villa que sí trabaja y que le crea dificultades a los chorros, que después tendrán que irse a trabajar con el kirchnerismo al batallón militante, Sí. porque acá se les hace la vida más difícil.
Encima de eso, cuando el empresario va a la municipalidad, la municipalidad dice, me tenés que dar una calle y un pedazo para hacer una plaza. ¿Y por qué? Y porque si no, no te doy la autorización. O sea, se comporta la municipalidad como un pistolero. A Sí, nadie le preocupa esto, que se comporte como un pistolero, porque acá son todos buenos. Y bueno ser asaltante, ¿viste? Entonces, después de que pagó el rescate, el señor puede construir el muro, construye unas casas en las calles internas, y ahora viene el gobierno y le dice, te voy a abrir las calles internas, que es como que te digan, no podés cerrar la puerta del edificio. exacto. Sí, Es como que te digan, la puerta del edificio no se puede cerrar porque la gente tiene que circular libremente. sí. Ese es un plano. Y el otro es que, desgraciadamente, para los que viven adentro del barrio, que ahora están muy alterados, y probablemente esto sea un globo de ensayo, vuelvan el año que viene, cuando ya nos olvidemos y no tengamos la energía para volver a argumentar otra vez, vuelvan con esto y lo consigan. Pero para la gente del barrio cerrado tiene que darse cuenta que su problema no empieza cuando el gobierno toca la puerta. Es Claro. mucho antes, ¿viste? Porque pueden decir, no, esta misma gente está en una discusión y por ahí defiende al gobierno. No hay que verlo todo mal, porque el modelo económico, mirá el crecimiento, mirá esto, mirá la soja, ¿no? Sí. Entonces, Me compré el hubo otro. autito. Hay que ver el tema institucional y el principio, los principios morales, que la gente cree que se puede vivir como un inmoral, se puede vivir con un iPhone como un inmoral. No se puede, hay una ética que lleva a que exista el iPhone y el auto y la 4x4, ¿no? Entonces, si vos, hubo otros barrios cerrados, asaltados, estuvo YPF, estuvo los fondos de la FJP, estuvo Shell, estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha sido asaltado antes de llegar al barrio cerrado. Entonces yo permito, con mi acción, omisión o con lo que sea, ese tipo de cosas hacia los demás, un día me llega. Entonces la defensa del barrio cerrado no está en la entrada de la barrera con el barrio cerrado, está mucho más allá, en un sistema institucional del cual no es que somos responsables, o sí lo somos, es que es nuestro problema. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Sí, en realidad, vos fíjate que Carrió, que podrá gustarte o no su discurso, etcétera, apeló al contrato moral de alguna forma, el que vos estás. No sé si es exactamente el mismo o no, pero creo que Carrió tuvo una evolución en su discurso de lo que fue en los 90 o fines de los 90 ahora. Creo que entiende algo mejor de economía, pero más allá de eso, Entiende algo entiende... mejor. ¿Cómo? Mejoró, mejoró su visión ética, porque Sí, antes trazo exacto. la raya, trazo la raya, están los buenos y los malos, trazo la raya y encima decía, de este lado de la raya, de lo bueno, está Felipe Solá, O sea, ¿no? Esto lo dijo hace un año y pico, ¿no? Es que sí, Felipe Solá fue el que le dio quórum para votar Chicones en Felipe diputado. Solá, digamos, si Felipe Solá es el ejemplo de la ética, estamos confundiendo la gente que te parece socialmente presentable, que yo creo que ni siquiera lo es, O sea, con la ética. Y eso es algo que también en los barrios cerrados me parece que se vive a veces, ¿no? bueno, pero te decía, si uno dice apelé a un discurso de características morales y éticas, ¿sí? Porque como vos muy bien decías, vos conseguís el iPhone o el auto o etcétera en el largo plazo, no en el corto plazo. O sea, en el corto plazo podés por algún mecanismo económico lograr ese auge de consumo, pero en el largo plazo vas a tener un iPhone, una computadora, no, lo que vos quieras de vacaciones, si hay una estructura republicana con ciertos principios morales y éticos que la respaldan. ¿Sí? Y ese discurso no prende en la sociedad, me da la sensación. Te digo con toda sinceridad, o sea, me parece que la gente está mucho, y creo que ellos lo saben, la gran preocupación de ellos es cómo sostener el consumo para poder llegar a las elecciones el año que viene y ganar, porque si no consiguen sostener el consumo, ahí se les va a complicar, porque la gente vota, ¿viste la vieja frase, por la plata baila el mono? Bueno, Sí, yo creo que, aún apareciendo como soberbio, una parte importante de la sociedad votó como si por la plata baila el mono. Aunque, vuelvo a insistir, tengo mis serias dudas de que el resultado electoral de la otra vez, del 2007 en particular, sea el verdadero. sí, es posible, pero suponete que sacaron un 25%, creo, sería un escándalo igual. Mm, Ahora, la ética, ¿cómo vos decís? La ética la ves el resultado en el largo plazo. Bueno, el largo plazo es ahora.
Ya cuando llegaron a la puerta de tu barrio cerrado, ese es el largo plazo. Ese es el momento en que tenés que hacer el balance de si en realidad no fuiste un vivo inmoral, sino un idiota inmoral, que son sinónimos, Sí. ¿no? Es el momento de aprender. ¿Dónde está mi defensa? ¿Está en la barrera o está mucho más allá? Está en todo un sistema. ¿Puedo yo jugar al tibio en una conversación social, acomodándome o haciéndome el kirchnerista y el progre para que después le peguen un tiro a mi hijo porque se terminaron las barreras en el barrio cerrado? ¿No? ¿Cuánta de la gente que están matando hoy en las calles pensó de esta manera y le estuvo haciendo el caldo gordo a esta gente? Entonces, es el largo plazo el momento de aprender. Yo me acordaba hoy de una película que se llama El Día de la Marmota, que es una genialidad, Ujú. que protagoniza Bill Murray, que es un señor que vuelve a vivir el mismo día todo el tiempo. Se despierta y se despierta en el mismo día que ya había vivido y entonces me acordé porque viste que la señora reinaugura Condor Cliff allá en el sur otra vez. Sí, ¿Cómo otra vez? Entonces sí. es como repetir. Al principio se encuentra con una gran impunidad. Claro, si vos mañana no existes, sino que vas a volver a vivir el hoy, todo lo que hagas hoy no tiene ninguna consecuencia. Podés manejar borracho, podés tratar de levantarte a toda la mina con todas las mentiras, hacer todo esto. Pero al final se aburre inclusive teniendo una gran impunidad y empieza a armarse una ética que le permite ser feliz sin joder a los demás, una ética consistente con un contexto, aún teniendo impunidad. Ahora la Argentina es distinta, porque esta señora repite la historia, son cada vez peores y los marmotas probablemente somos nosotros que miramos. Ahora, si nos creemos tan vivos que somos tibios, nos hacemos los boludos con el kirchnerismo, eso se lo dejamos a unos locos que están hablando ahí, ¿no? Que hacen catarsis por nosotros. Nosotros estamos para pasar la bomba. Bueno, pasar la bomba tiene un costo y tiene además unos presupuestos. Ahora es el momento de darse cuenta en el largo plazo que como el protagonista, a diferencia del protagonista del Día de la Marmota, nosotros no tenemos impunidad por hacernos los pelotudos. ¿No? Y digo nosotros, lo estoy hablando en sentido literario, porque vos y yo hemos dicho esto desde el principio, ¿no? Sí. Lo digo como ciudadanos del país. No es impune hacerse el pelotudo. A veces se convierte en que te aparecen los asaltantes en la puerta de tu casa. Vos sabés que en realidad, en líneas generales, estoy de acuerdo con vos. El tema es cómo se cambia una cosa de este tipo. Y cada vez soy más pesimista en términos de una solución pacífica. ¿Por qué? Vos fíjate que los cambios grandes se produjeron, salvo la implosión de la Unión Soviética, ¿sí? A Hitler lo tuviste que sacar a los bombazos, Ujú, ¿sí? A Mussolini lo mismo. A Franco tuviste que esperar a que se muriera y Fidel Castro todavía sigue. ujú. Los tipos una vez que agarran el poder y, digamos, la gente no se dio cuenta cuando antes de que llegaran a la puerta de su cante, o sea, de su barrio cerrado, ya es tarde. No sé si me explico. Entonces, las salidas de este tipo de cosas y lo en el armado de los batallones militantes, etcétera, ellos mismos se están forzando como una especie de enfrentamiento civil, división, o sea, generar resentimiento y dividir a la sociedad para después ir a un enfrentamiento. Es la sensación que tengo, por ahí me equivoco. Es como Sí, forzar un enfrentamiento civil. No sé sí, pero justamente porque tienen todas las de ganar ahí, Claro. en un enfrentamiento de tipo civil y no en un enfrentamiento político. Hay formas de degradar al poder sin enfrentarlo en el terreno que es fuerte, porque desgraciadamente tienen, si uno formara, no tenemos la posibilidad de formar un ejército grande como Urquiza Sí. para las rosas, no tenemos a dónde ir a buscarlo, ¿no? Pero existen otras posibilidades de minar eso. O sea, yo creo que hay que hacer caer algunas cosas. Por ejemplo, esta cosa que hablamos vos y yo siempre de hay que respetar a esta señora, ¿no? ¿Cómo la voy a respetar? No sé ni de dónde viene su patrimonio. ¿Cómo la voy a respetar? Ninguna persona con un sentido republicano puede respetar a Cristina Kirchner. No Sí. merece respeto. No puedes respetar a la presidencia, que es la que está definida en la Constitución, y a su vez respetar a la presidenta, que es la que está indefinida y fuera de la Constitución. Sí. Este tipo de cosas
hay ciertas llaves del poder que creo que hay que dar vuelta. Lo de la falsa legitimidad de las elecciones del 54%. No te da legitimidad para ser un dictador el 54%, te da legitimidad para actuar dentro de la Constitución. Segundo, no hay democracia si uno está compitiendo con el Estado. Así como no hay fútbol si uno está compitiendo con el referee. Eso no es fútbol y esto no es democracia. Entonces, hay que empezar, me parece a mí, a minar todos esos aspectos digamos, de las creencias que tiene la gente que hacen que tengan cierta capacidad de actuar y de abusar del poder sin ningún tipo de resistencia. Ujú. Terminar con esto de que la cultura tributaria y que lo importante es pagar impuestos para que algún día paguemos menos, que es una gran mentira. Vas a pagar más impuestos y te lo van a volver a subir. Sí, Hay que terminar con eso. Hay que pagar impuestos solamente cuando no te queda más remedio porque lo único que justifica pagar un impuesto es lo mismo que justifica darle la billetera a un asaltante en este contexto autoritario. obvio. Se justifica cuando es el mal menor pagarlo, pero nada más. Mira, vos es que, y con esto vamos redondeando, ayer miraba un segundo el debate que hubo en comisión por el tema de Cone, escándalo fenomenal, donde la oposición pedía que Vudú fuese a declarar a la comisión y hacerle preguntas. Obviamente el oficialismo dijo que no. Y esta mujer, ¿cómo se llama? Diana Conti, ¿sí? Dijo algo así cuando le preguntaron a los periodistas por qué no habían aceptado. Dice, ¿por qué no queremos? ¿Sí? O sea, como tengo el 54% de los votos que me dio la mayoría, no quiero. No dio una argumenta. Después, al final, cuando se dio cuenta que había quedado muy guaranga y lo repitió veces, no queremos, dijo, porque no corresponde. ¿Cómo que no corresponde? O sea, ellos consideran que el 54% de los votos los habilita a establecer una dictadura. ¿Sí? Sí. Hago lo que se me canta. No tengo Mm. por qué respetar las leyes porque tengo el 54% de los votos que a mí me respaldan. Y ya no se Entonces, tiene nada que decir, a pesar de que ser kirchnerista te habilita para decir cualquier cosa, ya se les ocurre qué decir. no, ya directamente ni se les ocurre qué decir. O sea, su argumento es, como tengo el 54% de los votos, yo me transformé en una dictadura, no militar, pero una dictadura civil. Exacto. Listo. O sea, Democrático, es un argumento de un argumento bélico. Pero claro. fíjate lo que dice Pino Solanas. Yo apoyo igual a la estatización porque creo en la soberanía monetaria, lo cual es una imbecilidad aún desde el punto de vista de su socialismo, porque en todo caso lo que harías es comprarte la máquina de Chicone en la quiebra o comprarte otras máquinas que esa moneda produzca. No hay por qué expropiar Chicone Sí. para ser socialista, ¿no? Y no, y además no va a haber que pagar ni un peso porque le deben plata al Estado. Hay un juicio de quiebra. No se puede hacer una expropiación, no hay utilidad pública en expropiar una empresa quebrada. Hay un juicio de quiebra, hay otros acreedores, ¿no? O sea, cuando pensábamos que Pino Solanas apoyaba la estatización de la CFJP porque es estatista, en este caso me parece que se han caído lo político, Mm, vergonzoso, entre Pino Solana y todos esos que se hacen los izquierdistas principistas y este gobierno de crápulas. mm. Punto. Mi estimado, hicimos nuestra descarga semanal, digamos. Yo no sé si finalmente acumulamos más bronca o descargamos bronca. Esto todavía Es no lo sé. Esto el final del tratamiento. Todavía no. todavía sigue. Che, un abrazo y seguimos la semana que viene.